Muy buenos días, iglesia, que el Señor te bendiga. Seas tú bienvenida en este día de bendición a un tiempo especial en que alabaremos y recibiremos la palabra de Dios para nosotros. Así que disponte, concéntrate en Jesús y deleítate en tu Señor. Qué gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, llamé a ti en mi oscuridad, y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Él ha vencido, lo hizo todo. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría tan grande gracia, inagotable tu gran amor? El Dios eterno bajó del cielo, llevó el pecado y mi dolor, y por la cruz soy perdonada. Me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuya siempre. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, la muerte él venció, las cadenas él rompió, y en su nombre salvación. Mi esperanza está en Jesús. Por la mañana del tercer día resucitó, volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio, a la muerte él derrotó. Por la mañana del tercer día resucitó, volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio, a la muerte derrotó.
Hola iglesia, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros, estamos muy felices de poder compartir contigo. No queremos que este espacio sea solamente un mensaje más. Si nos estás viendo en vivo, si estás en ese momento a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Church Online, queremos que nos escríbenos, que sea un espacio para hablar, para conversar. Allí van a estar nuestros anfitriones muy atentos y van a estar escribiendo. Si tienes peticiones de oración, escríbenos en este momento. Y también tómate un momento para compartir este video. Creemos que Dios quiere hablar hoy a tu vida. Y es así porque creo que Dios hoy nos va a hablar un mensaje. Y hoy Dios nos quiere decir algo y vamos a ir juntos a la palabra. Vamos a hacer de esta experiencia la iglesia. Entonces, compartamos, conversemos en medio de este espacio. Y como te decía, creo que hoy Dios nos va a hablar algo que es muy pertinente para este tiempo. Es muy pertinente para este tiempo y para comenzar a eso, mientras compartes con tus amigos esta transmisión, ¿qué tal si oramos juntos? Oremos al Señor y pidámosle que Él nos hable. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque por tu gloria, Señor, por tu gracia, hoy podemos, Señor, estar aquí, decir, henos aquí, Señor. Y podemos estar en nuestras casas, podemos estar aquí reunidos, Dios, de esta forma online, Dios, porque la iglesia no se detiene, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia no es cuatro paredes, la iglesia somos tus hijos. Así que Dios, te damos gracias porque nos permites seguir generando iglesia, Dios, en medio de estos tiempos. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu palabra y podamos ser transformados por medio de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algún tiempo, quiero contarte algo. Vi una película del gran director Martin Scorsese, una película que me gustó mucho. Se llamaba Silencio. Esa película está basada en un libro escrito por un autor japonés que habla acerca de las épocas en las cuales el cristianismo estaba llegando a Japón, más o menos en el siglo XV, XVI, mientras había muchas misiones de jesuitas a Japón. Y esa película me encanta porque es muy real. A pesar de que es una ficción histórica, es muy real. Es muy real. Y nos muestra algo, y es lo que me impacta mucho esta película. Hay unos misioneros que llegan a Japón, empiezan a compartir de la palabra de Dios. Muchos japoneses empiezan a creer en Cristo. Y la estrategia que empezó a utilizar las autoridades japonesas para evitar que el evangelio siguiera propagándose es empezaron a matar misioneros. Y mataban misioneros. Pero resulta que sucedía una paradoja, una ironía. Cuando mataban a un misionero, se convertían más japoneses. Y ellos no podían entender esto. No podían entender por qué si matas a un misionero, si matas a su pastor, supuestamente, ¿por qué más gente cree? Y la razón por la cual se empezaron a dar cuenta las autoridades japonesas de esto era de que con la muerte del misionero y ver la fuerza del misionero de afrontar la muerte y decidir morir por Cristo, los japoneses empezaban a darse cuenta de que el evangelio no era algo de mentira, que el evangelio era algo real, que lo que dice la buena noticia de Cristo es real y que si Cristo resucitó, la muerte no era el final para los cristianos. Por eso los misioneros con gusto decidían morir por la causa de Cristo. A partir de ahí los japoneses, las autoridades japonesas empezaron a darse cuenta, hay algo que nos va mejor más que matar gente, y es que ellos nieguen la fe. Porque si niegan la fe, si niegan a Cristo, ahí sea como un acto simbólico, la fe de estos nuevos cristianos japoneses se merma. Y algo que me tocaba el corazón cuando veía esta película era la radicalidad del evangelio, que es saber que la muerte no es un final para nosotros. La muerte no es el final para los cristianos. La muerte no es un final para ti, para mí, porque creemos en Cristo, creemos en Jesús, creemos en lo que Él ha hecho. Ahora, no quiero que eso quede como palabras vacías y quiero que vayamos a la palabra, porque Pablo habla de esto y este mensaje de Pablo recalca tan hondo en los cristianos que esa es la razón por la cual los cristianos se atrevían a morir en el Coliseo romano por causa de Cristo. Y esa es la razón por la cual los apóstoles daban su vida por Cristo. Entiende esto, ellos podían decir, yo no creo en Jesús. Yo creo que Jesús no murió, que no resucitó entre los muertos. Y se evitarían la muerte. Pero ellos decidían que era mejor morir
antes que negar a Cristo? ¿Qué hacía que estos cristianos dijeran, prefiero morir antes que negar a Cristo? ¿Por qué? ¿Qué había en sus corazones? ¿Qué había en sus mentes que lo hacía llegar a eso? Pues, ¿qué tal si vamos a la palabra? Yo creo que vayamos un momentico a Romanos 1 y ese es como un preámbulo a lo que les quiero decir el día de hoy. Romanos 1 es un texto maravilloso, lo estaba estudiando en esos días para un mensaje que compartimos con los jóvenes, pero no quise ahondar en esta parte de Romanos 1, pero cuando lo leía me abrió los ojos. Romanos 1 del 1 al 4 dice de esta manera, y de hecho vamos a dejar el texto acá abajo para que tú lo puedas ver también. También si estás en Church Online, tienes la Biblia allí contigo, puedes leerla sin necesidad de dejar de ver la transmisión. Entonces, vayamos a Romanos 1. Dice, Pablo, sí está hablando Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Apóstol significa llamado a ser enviado, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Entonces, Pablo dice algo primero. Yo fui apartado por Dios para anunciar el evangelio. Y evangelio, si quizás tú no tienes mucho tiempo siendo cristiano, significa la buena noticia. Es una palabra griega que significa buena noticia. Entonces, Pablo dice, yo he sido apartado por Dios para anunciar una buena noticia de Dios. Ahora nos dice algo mucho más chévere. Dice, esta buena noticia, dice que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que Dios, esta buena noticia ya la había dicho antes. Antes de hace mucho tiempo esa buena noticia seguía. Y ahora Pablo dice, yo he sido apartado para anunciarles esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Dice, este evangelio, es decir, esta buena noticia, habla de su Hijo. Y eso a mí me impacta y me llena el corazón porque vea lo que dice. La buena noticia es Jesús. El evangelio habla de Jesús. El evangelio no es otra cosa. El evangelio habla de Cristo. Y por eso si tú eres líder, si eres pastor, nunca permitas que tus mensajes se salgan de Cristo. El mensaje del evangelio es Jesús. Jesús, no el hombre. El mensaje del evangelio es Cristo. Bueno, Pablo dice, este mensaje habla de Cristo. Dios venía hablando de Cristo desde hace mucho tiempo y yo he sido apartado para anunciarles esta buena noticia que es Cristo. Que según la naturaleza humana, Pablo nos va a explicar aún más acerca de este Jesús. Según la naturaleza humana, era descendiente de David. Pero según el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios, fue designado, otra versión es una palabra declarado, según el Espíritu de Santidad, con poder, Hijo de Dios por la resurrección. A mí me encanta esta parte. Es lo que está diciendo. Dice, por la resurrección, Jesús fue declarado por el Espíritu de Santidad de Dios como Hijo de Dios. La resurrección fue el acto visible por medio del cual Dios hizo saber a todos de que Jesús es el Hijo de Dios. Sin la resurrección, Jesús no es Hijo de Dios, no hubiese sido declarado a los ojos del mundo como Hijo de Dios. Es la resurrección, es este acto visible, es este acto que todos pudieron ver. Lo que hizo que todos pudieran saber que Él es el Hijo de Dios. Y entonces, Pablo dice, Él es Jesucristo, nuestro Señor. Al ser el Hijo de Dios, podemos saber que Él es nuestro Dios, Él es nuestro amo, Él es nuestro Dios. Por medio de Él, esta palabra me encanta, por medio de Él. Es decir, Él es la fuerza que nos impulsa. Y en honor a su nombre, wow, voy a conectarte la frase y retomo aquí. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don, o sea, el regalo apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. A mí me encanta eso. Vea, Pablo dice, yo he sido apartado para anunciarles una buena noticia. Y esa buena noticia es Jesús. Jesús que por medio de la resurrección fue declarado Hijo de Dios. Es por medio de Él, es decir, porque Él vive y porque Él es la fuerza que nos impulsa y por honor a Él, es decir, para darle a Él una posición más grande, para elevarlo encima de todo en homenaje a Él, por homenaje a Él y porque Él nos es la fuerza que nos impulsa. Por eso es que hemos recibido un regalo y ese regalo consiste en persuadir a todas las naciones a que obedezcan a la fe. Persuadimos, es decir,
le damos razones a la gente, a todas las naciones, a toda la familia, de que obedezcan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da la fuerza en Cristo. Jesús es la fuerza, es la potencia que nos lleva a decirle a las naciones, oigan, hay razones por las cuales podemos obedecer a Dios, debemos obedecer a Dios. Debes creer. Él es la fuerza. Si ves que te faltan fuerzas para anunciar el evangelio, entiende, Cristo es tu fuerza. Cristo es quien te potencia y te impulsa a hablar de la buena noticia. Y no solamente eso, sino que el hablar, el persuadir a otros de que crean en el evangelio es un acto de adoración. Pablo dice en honor a su nombre. Honramos a Jesús cuando le decimos a las naciones, crea en Cristo. Por eso los misioneros dejaban en este caso el ejemplo que les di al principio de la película, dejaban su comodidad, una nación en la cual tenían poder político, y decían, dejo mi comodidad, dejo todo porque no me siento satisfecho con la adoración que estoy dando. Mi adoración implica darlo todo por Él. Poner alto su nombre significa decirle a todas las naciones, oigan, obedezcan a la fe. Crean en Jesús porque Él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es el Hijo de Dios? Porque Dios lo resucitó entre los muertos. Ahora, ese sería el núcleo del mensaje. Aquí podría terminar. Pero quiero mostrarte por qué este mensaje es tan valioso. Y para ello quiero que vayamos a otro texto. Y es Pablo retomando este tema. Y es primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Y mira lo que dice, desde el versículo 1. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Entonces Pablo va a recordarles el evangelio que ya les habló de antemano a los corintios. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. ¡Wow! Tan importante es anunciar la buena noticia, que esa buena noticia, por medio de esa buena noticia es que somos salvos. Alguien no puede ser salvo si no recibe la buena noticia. Y eso debes entenderlo. No puedes esperar hasta el final de la vida de tus amigos o al final de la vida de tus hermanos para hablarles de la buena noticia. Y la buena noticia, recuerda cuál es Jesús. La buena noticia es Cristo. La buena noticia es Él vive. Él venció la muerte. Dios lo ha designado como Hijo de Dios por la resurrección. Esa es la buena noticia. Y por esa buena noticia somos salvos. Pablo dice, si se aferran a la palabra que les prediqué. Esta parte que podemos pasar por alto, no quiero que la pasemos por alto. Porque Pablo dice, si nos aferramos a esa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Recuerda, Cristo, al cual Dios ha hecho Hijo de Dios, lo ha declarado Hijo de Dios, por medio de la resurrección. Si nos aferramos a esa buena noticia, somos salvos. De otro modo, habrán creído en vano. Es decir, si te dejas de aferrar a esa buena noticia, tu fe es vana. Tu fe no sirve para nada, es inútil. Si no te aferras a la buena noticia del evangelio, que es Cristo resucitó, la fe es inútil. Ahora tú me dirías, Andrés, pero ¿cómo puedo dejar de aferrarme a esa buena noticia? Yo creo que Jesús resucitó. Sí, también los corintios. Los corintios también creían que Jesús resucitó. Pero Pablo está diciendo algo, quizás ustedes no se están aferrando. ¿Y por qué? Veamos el diagnóstico que da Pablo. Porque ante todo, versículo 3, le transmití a ustedes lo que hoy mismo recibí. Ahora mira, Pablo les va a contar qué es el evangelio. Escuchen en el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, primera parte del evangelio. Cristo murió. Él murió. Cristo no es que fingió que estaba muerto. No, Él efectivamente murió. Pero Él no murió por cualquier razón o porque no estaba planeado. Él murió por nuestros pecados. Es decir, nuestros pecados fueron la razón por la cual Él muere. Y Él lleva nuestros pecados sobre Él. Él muere por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado. Esa otra parte del evangelio es importante. Jesús no solo murió por nuestros pecados. Hay mucha gente que termina la noticia diciendo que Jesús murió por tus pecados. Pero esa no es toda la noticia. Esa es solamente una parte de la noticia. Si yo doy a medias una noticia, no estoy informando de verdad. No estoy diciendo la verdad completa.
Debo decir toda la noticia, todo el contexto para que la persona, para que mi receptor, mi destinatario pueda entender plenamente la noticia. Entonces Pablo dice, él no solamente murió, sino que fue sepultado. Él fue llevado a la tumba. Y de hecho, una gran piedra que tuvieron que mover entre muchos hombres fue puesta delante de su tumba. Y no solamente eso, soldados fueron colocados alrededor. Y la Biblia es tan bacana que nos dice por qué. Dice, para que evitara que alguien quisiera llevarse el cuerpo de Jesús. Entonces, soldados custodiaban la tumba de Jesús. Una gran piedra que tuvieron que mover entre mucha gente fue colocada delante de él. Pero ahí no acaba la buena noticia. Dice, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Él se levantó de la tumba. De alguna manera, se levantó de la tumba. Y en Romanos 1 recordamos que por medio de eso Dios lo estaba declarando como hijo de Dios a la vista del mundo. Y la piedra fue movida. Nadie supo cómo. ¿Cómo es posible que la piedra fuese movida? Los soldados siguen ahí. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Fue resucitado al tercer día. Y no solamente esto, sino que se apareció a Pedro. Se le apareció a Pedro. Y en los corintios y todo cristiano veía a Pedro como una figura de autoridad para los judíos. Como el llamado a hablar del evangelio a los judíos. Se apareció a Pedro. Y no solamente a Pedro, se apareció a los 12. Se apareció a Juan, a Jacobo, a muchos de los cuales todos los cristianos identificaban. Dicen, se apareció a ellos. Pero algunos dirían, no, ven acá. Pero puede ser que, bueno, ellos andaban con Jesús. Puede ser que ellos hayan falsificado esa historia. Pues no, porque dice Pablo después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Entonces Pablo está diciendo, no solamente se apareció a los 12, no solamente a Pedro, ustedes confían en Pedro, se le apareció a Pedro, no solamente se le apareció a los 12, sino se apareció a 500 hermanos a la vez. Es decir, Pedro no pudo haber alucinado ver a Cristo, y los 12 también, y también 500 personas que estaban vivas al momento en el cual Pablo escribe esta palabra, vieron a Cristo caminar entre ellos, vieron a Cristo apareciéndose delante de ellos, y todos ellos creyeron y atestiguaron ver a Cristo. Y de hecho, si alguien quería preguntarle a alguno de ellos, aún estaban vivos, podían haberlo refutado a Pablo. Hubieran dicho, no, Pablo, eso es mentira lo que tú dices. Pero no. Porque de hecho Pablo no está diciéndole aquí para que ellos crean. Pablo está diciendo, esto es lo que ustedes creen. Ustedes creen todo esto. Ustedes han comprobado, Corintios, ustedes han comprobado todo esto. Luego se apareció Jacobo, que incluso también más algunos cristianos lo veían como figura de autoridad de la iglesia. Más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora, paremos allí. Porque aquí, ese no es el mensaje de Pablo para los corintios, este es un mensaje para ti y para mí. No podemos dudar de la resurrección de Jesús. Ese es el mensaje del evangelio. Y eso es lo que Pablo le va a dedicar más tiempo aquí. Porque Pablo está diciendo, vean, este es el mensaje del evangelio. Jesús no solamente murió y fue sepultado, no solamente murió por nuestros pecados, sino Él resucitó. Tanto así, ¿cuál es la prueba objetiva de todo eso? Que hay multitudes de personas que lo vieron, que atestiguan que lo vieron y son capaces de dar su vida por ello. Los corintios creían eso y Pablo lo pone eso como un fundamento. Ustedes lo creen, ustedes han comprobado eso, corintios. Y Pablo incluso le dice aún más todavía, se me apareció a mí. ¿Por qué Pablo se pone a sí mismo? Por lo que dice ahora, vean lo que dice. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo era un judío. De hecho, si lees Filipenses, verás que Pablo habla de sí mismo como aquel que cumplía la ley judía a cabalidad. No había nadie que pudiera decirle, tú no cumples la ley. Pablo era respetado entre los judíos y también era respetado por los romanos, por ser ciudadano romano, que no era cualquier cosa. No era cualquier cosa ser ciudadano romano, y Pablo lo era. Y Pablo dice, y además yo era celoso, perseguía a la iglesia. Pablo dice, si alguien tenía razones para no creer, era yo.
Yo no creía lo que ellos decían. Yo no creía lo que los 500 que lo habían visto decían. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo está diciendo, Dios, yo no tenía razones para creer, pero Él, por su gracia, yo no merecía que Él se me apareciera. Y Él se me apareció. Y yo lo vi. Yo lo vi a Él. Yo tenía miles de razones para no creer. Pero lo que no puedo dejar de creer es que yo lo vi a Él. Él me habló. Y su gracia me tiene aquí. Y por su gracia, y su gracia me sostiene. Y es ese favor inmerecido, esa gracia, lo que me lleva a hablar del Evangelio. Y a trabajar incluso aún más que ellos, porque entiendo que yo no merecía esto. Ojalá todos pensáramos de esa manera. No merecemos conocer, no merecemos haber creído. Que Dios pusiera la fe en nosotros para creer. No merecíamos que alguien viniera a hablarnos del Evangelio y nos persuadiera para que creyéramos. No lo merecíamos. La palabra persuadir es muy chévere, porque la palabra persuadir es dar razones para que alguien crea. Es fundamentar algo con razones. Una posición con razones. Tú no puedes decir cree en Jesús porque sí, porque cree. Tienes que dar razones de por qué creer en Jesús. Y las razones Pablo te las está dando porque Él está vivo. Él ha vencido a la muerte. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Esto es el Evangelio. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, y aquí viene el quid del asunto, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Es decir, había gente de entre los corintios que creían que Jesús había resucitado, pero que creían también que no había resurrección, es decir, que la muerte era el final de los cristianos, que Jesús era un Dios para esta vida, solo para esta vida, nada más. Y eso me recuerda a muchos mensajes que te dicen Jesús quiere hacerte rico, quiere hacerte famoso, y se fundamentan en Jesús está hecho para esta vida. Jesús quiere darte tu mejor vida ahora. Y Jesús vino a darnos una vida abundante, y eso implica muchas cosas. Pero esa no es la razón del Evangelio, ese no es el fundamento del Evangelio. Ese no es el mensaje del Evangelio. Lo que te quiero decir es que no podemos hablar de Jesús para esta vida. Jesús para esta vida es un Jesús falso. Porque seguir a Cristo implicará renunciar a muchas cosas, renunciar a todo por Él. De hecho, Él lo dice así, dice, miren lo que cuesta seguirme y decidan si quieren seguirme. Pero Jesús no está hecho para esta vida. Y los corintios creían que no había resurrección, que después de la muerte no había nada. Pablo dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y Pablo pone aquí una contradicción, dice, hey, si ustedes dicen que no hay resurrección, si para ustedes la muerte es el final de todo, entonces Jesús ni siquiera ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, ni tampoco la fe de ustedes. Ahora tú me dirás, no, Andrés, pero yo sí creo que hay una vida, yo creo que después de esto iremos al cielo. Pero, ¿en verdad crees eso? Porque hemos llegado a una época, en el postmodernismo nos ha llevado a esto, no sé desde cuándo se remonta a eso, pero en la cual tenemos conceptos, tenemos ideas, pero no somos coherentes con esa idea. No somos coherentes con esa idea. A mí me da mucha risa cuando veo videos de activistas en internet, que muchas veces dicen, estamos contra los fascistas. Pero cuando alguien viene con un discurso que no es acorde al de ellos, dicen, cállate, fascista. Y esa es una actitud autoritaria, tirana. Decirle a alguien, cállate porque no opinas igual que yo. Y muchos de ellos no alcanzan a ver la incoherencia de sus actos con su pensamiento. No alcanzan a verlo. Y creo que muchos cristianos también nos convertimos así. Decimos que creemos que la muerte no es el final, pero vivimos como si la muerte fuera el final. Vivimos para esta vida y creemos que Jesús es un Dios solo para esta vida, para que me dé bendiciones para esta vida. Y creemos que debo acumular cosas para mi muerte. Incluso Jesús pone un ejemplo de eso y dice, es absurdo pensar así.
Creer que tu vida es para acumular, para llenarte aquí y que ahí acaba. Y el mensaje del Evangelio es que Jesús no es para esta vida solamente. De hecho, Jesús no es principalmente para esta vida. Va a traer vida abundante a ti. Vas a vivir con gozo, con paz, porque eso trae el Evangelio. Pero la esperanza del Evangelio está mucho más allá que los 80 años o los 90 años que viviremos en esta tierra. Porque si Cristo no ha resucitado, mis hermanos, y si nosotros no creemos eso, nuestra fe es vana. Nuestra fe no tiene sentido. Y de hecho, Pablo dice aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están muertos en sus pecados. Y eso es lo más tremendo de todo eso. Si nosotros no somos conscientes de la resurrección de Jesús, si nosotros no hablamos de la resurrección de Jesús, aún seguimos en pecados. La resurrección de Jesús es la base del Evangelio. Es la base del Evangelio. En este caso, dice Pablo, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos lo más desdichado de todos los mortales. Otra versión dice, seríamos dignos de lástima. Y sí, si tu esperanza en Jesús es solo para esta vida, somos dignos de lástima. Somos dignos de lástima. Somos dignos de que la gente nos tenga lástima y diga, pobrecitos, cómo perdieron la vida. Y es verdad. Si tú crees que la muerte es el final de todo eso, si vives como eso, estás desperdiciando tu vida. Y quizás este mensaje no suene muy popular entre los cristianos, pero si eres nuevo, déjame decirte esto. Si tú crees que Jesús es solo para esta vida, para que te haga rico, popular, déjame decirte la verdad, vas a ser impopular muchas veces por ser cristiano o por tener pensamientos de acuerdo a la verdad. Y más en estos tiempos en los cuales la verdad no es popular. Decir la verdad no es popular. No vas a ganar likes por decir la verdad. Mucha gente te va a odiar por decir la verdad. Mucha gente va a mirarte mal por decir la verdad. Y van incluso a venir con mensajes emocionalistas y retóricos para que no digas la verdad, pero la verdad traerá muchas veces que mucha gente te odie. Versículo 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos. Y esto es lo cierto. ¿Por qué hay que creer en Cristo? Porque Él ha sido levantado entre los muertos. Porque no, la evidencia, como dice Josh McDowell, es tan abismal que no hay nada que yo pueda hacer. Y eso es a lo que me fui enfrentado yo en mi época de universidad, cuando empecé a repensar mi fe, a decir por qué creo lo que creo. Y me enfrenté a la resurrección. Y me di cuenta, la evidencia es tan abismal. Y creer que Cristo está vivo, que quizá me caiga bien o no me caiga bien, Él es Dios. Y Él no dejará de ser Dios, porque a mí me guste o no me guste. Si Él venció a la muerte, Él es Dios y yo lo sigo. Y renuncio a todo por Él. Y veo mi falla, mis debilidades, pero sé que Él me ayudará y Él me levantará y su gracia me sostendrá a vencer el pecado. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo volverán a vivir. Y termino con eso. Versículos 32 al 34 y 55 al 58 van a estar acá abajo. Dicen, si Cristo no ha resucitado, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Si Cristo no ha resucitado, mis hermanos, ¿para qué nos sometemos a peligro? El Evangelio significa peligro. Y quiero que tú entiendas lo que están pasando estos cristianos. Son perseguidos en todo momento. El cristianismo, a mí me encantan las misiones porque me permitió ver en mi época de universidad también qué es el verdadero cristianismo y entender cómo hay gente que arriesga su vida, que su familia los echa de su casa, que saben que pueden morir, pero dicen, por Él yo muero. Esta gente no se parece a nosotros muchas veces, que creemos que Jesús vino para darnos dinero. Esta gente dice, yo renuncio al dinero, renuncio a mi vida, renuncio a mis sueños porque Él es más valioso. Y ese es el mensaje del Evangelio. Cristo es más valioso que cualquier otra cosa.
¿Por qué nos sometemos a peligro si Cristo no ha muerto? ¿Para qué eres cristiano? Perdón, si Cristo no ha resucitado. ¿Para qué eres cristiano si la muerte es el final de todo? ¿Para qué? Mejor vive la vida. De hecho, Pablo lo dice. Pablo dice, cada día muero yo. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si esta vida es el final, disfruta la vida. Ve y engaña a tu mujer. Hay actores que dicen que la monogamia no es algo humano. Y si Cristo no es solo para esta vida, si Jesús no murió, no resucitó, y si la muerte es el final de todo, ve y vive la vida. Pero la razón del evangelio es que Cristo ha vencido la muerte. Pablo dice, no se dejen engañar. Y ese es el mensaje final de todo. Pablo dice, no se dejen engañar. No dejen que alguien les ponga mensajes en la mente que les haga creer que Jesús solo es para esta vida. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El andar con esa gente puede hacer que pierdan el sentido de la verdad. Vuelvan a su sano juicio. En otras palabras, diría, sean inteligentes como conviene. Conviene que sean inteligentes, que examinen todo y dejen de pecar. Porque si crees que Jesús es solo para esta vida, pecarás. Pero cuando entiendes que la muerte no es el final y que no perteneces a esta tierra, que eres de Él, verás cómo el pecado, te empiezas a alejar del pecado. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, el veneno de la muerte. Lo que le daba poder a la muerte era el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos la victoria, en Él podemos decirle, ¿dónde está muerte tu aguijón? Muerte, estás vencida. La muerte no es el final para mí. No me da miedo lo que vaya a pasar. Si llego a adquirir COVID y me dice que es mis últimos días de vida, estoy con Él, me iré con Él, estaré con Él. Y mi satisfacción, como dice David, será completa al verlo a Él cara a cara. No lloren por mí, le diría a un cristiano, lloren por mí. Porque estoy con Él, porque lo conozco, porque abriré mis ojos y lo veré a Él. Ninguna prédica será más para que puedas conocer a Cristo, más que cuando abras tus ojos un día y lo veas a Él y digas, valió la pena, ahora te veo. Y finalmente Pablo dice, por lo tanto, mis hermanos, manténganse firmes e inconmovidos en esta verdad, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes que lo que tú haces para el Señor no es en vano. Y ese es el final del mensaje. Cuando tú anuncias el evangelio a otros, cuando tú le dices esta buena noticia a otros, sabes que esto no es en vano. No es en vano. Porque la muerte no es el final de esto. Que te rechacen no es en vano. Que te excluyan por decir la verdad no es en vano. En Cristo no hay final. En Cristo la muerte fue vencida. Y Él lo demostró levantándose de la muerte. Y no solamente diciendo resucité, sino apareciéndose delante de muchas personas que lo vieron y dijeron, Él está vivo. Jesús está vivo. Y esa es la esperanza del evangelio. Yo quiero que si tú, este mensaje te hace al menos pensar, ¿será que Jesús está vivo? ¿Será que eso es verdad? ¿Será que hay evidencias para la resurrección de Cristo? Te invito, escribe en el chat. Y uno de nuestros anfitriones, los líderes o los pastores de nuestra iglesia, se acercarán a ti. Orarán por ti, te acompañarán, resolverán tus preguntas. Queremos resolver tus preguntas. Y queremos llevarte a persuadirte a que puedas creer que Jesús ha resucitado. Quiero orar por ti un minuto, solo un minuto. Señor Jesús, te doy gracias por mis hermanos que están aquí reunidos. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos lleves a una fe radical, a entender que la base de nuestra fe es Cristo y que Él ha vencido a la muerte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No dejes de asistir a tus grupos. Escríbenos otra vez. Te bendecimos, te amamos. Los leemos todo el tiempo. Conéctate con la iglesia. Sigue conectado. Visítanos en nuestra página web y así puedes ver cómo más puedes conectarte con la iglesia. Este es un tiempo para estar conectados a pesar del distanciamiento social. Así que te invito a que sigamos conectados. Dios te bendiga, iglesia. Te amamos mucho.
Damos gracias a Dios por su palabra. Él ha sido bueno con nosotros. Si esta es la primera vez que nos acompañas o aún no haces parte de uno de nuestros grupos pequeños, te invitamos a que te sumes. Solo debes ingresar a nuestra página cfedaq.org y registrarte. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna de las programaciones que hemos preparado para ti. En nuestro canal de YouTube también podrás encontrar transmisiones especiales para tus niños. No olvides suscribirte. Para terminar, queremos recordarte que estas son nuestras cuentas bancarias para que realices tus donaciones, diezmos y ofrendas. Para terminar también quería darle gracias a Dios por tu vida, damos gracias a Dios por la vida de tu familia. Declaramos que esta será una semana de bendición, llena de salud, llena del amor de Dios en nuestros corazones. Que tengas una feliz semana.